Hola, buenas tardes a todos. ¿Pueden verme y escucharme, chicos, que están ahí? Díganme si me pueden escuchar y me pueden ver. Hola. Bueno, primero que todo, reciban la más cordial bienvenida a este webinar del día de hoy que tendremos acerca de Big Data y minería de datos en R. En nombre del equipo del Centro Tecnológico de Aprendizaje del Z, UNAPEC, le damos la más cordial bienvenidas a todos ustedes. Y gracias por su tiempo, por haber dedicado su tiempo en esta tarde de hoy del domingo, que espero que sea de mucho provecho para todos ustedes con estos conocimientos que le vamos a estar brindando el día de hoy. En nombre de la comunidad de Big Data Dominicana, espero que le saquen mucho provecho y puedan aprender y llevarse algo productivo para ustedes el día de hoy. Y vamos a comenzar por mi persona. O sea, ¿quién soy yo para poder hablarle acerca de esto a ustedes, acerca de lo que es el Big Data? Mi nombre es José Aquino. Yo soy ingeniero en sistemas y tecnología de la información. Tengo un máster en Business Intelligence y Big Data de la EOI España. También he sido egresado de lo que es el UNATEC, Litra, también soy egresado de Litra en lo que es la parte de base de datos. Egresado del Infotech, tengo certificación de administración de base de datos OCA de Oracle University, entre otras cosas más que no le voy a mencionar, pero tengo un buen background técnico en cuanto a conocimientos informáticos se refiere. Soy líder de proyectos para la comunidad de Big Data Dominicana. Nosotros estamos difundiendo y fomentando lo que son los conocimientos en cuanto a lo que es ciencia de los datos, Big Data, Machine Learning, IoT, Deep Learning y todos estos nuevos conceptos, o quizá no tan nuevos, más bien sería para algunas personas acá en República Dominicana, que son conceptos que tienen ya su tiempo, pero han ido evolucionando en el tiempo y básicamente sería ponerlo en contexto de lo que está pasando hoy en día en cuanto a la tecnología se refiere, acá en República Dominicana y en otras partes del mundo. También soy docente para acá, para UNAPEC, en el Z, y también para el ITRA, en lo que es la parte de ciencia de los datos, así que estoy a sus órdenes en cuanto a esto. Antes de iniciar, quiero mencionarles que todas las informaciones expresadas en mi presentación, en esta capacitación del día de hoy, pertenecen a sus respectivos autores, son con fines personales y educativos, o sea, no representan las de mi empleador ni ninguna organización relacionada. Entonces, las imágenes utilizadas en esta presentación son utilizadas para fines educacionales y los derechos pertenecen a sus respectivos autores, no míos. Y bien, chicos, Big Data. Muchos de ustedes han escuchado este término de Big Data en la actualidad. Vamos a ver, voy a tomar en cuenta sus interacciones en el chat el día de hoy. ¿Han escuchado esto de Big Data, ciencia de los datos, base de datos, todos estos conceptos? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a enriquecerle un poco más entonces y a las personas que no lo han escuchado, pues para que se pongan en contexto. Y hablemos de Big Data entonces. Bueno, tenemos lo que es Big Data. Big Data generalmente incluye conjuntos de datos con tamaños que van más allá de la capacidad de las herramientas de software comúnmente conocidas. Entiéndase lo que son herramientas de almacenamiento para capturar, seleccionar, gestionar y procesar datos dentro de un tiempo transcurrido tolerable. Entiéndase que la filosofía de Big Data abarca datos no estructurados, semiestructurados y estructurados. Sin embargo, el enfoque principal está en los datos no estructurados en Big Data. Una definición de 2018 de Big Data establece que caen herramientas de computación paralelas para manejar grandes cantidades de datos y señala que esto representa un cambio distinto y claramente definido en la informática utilizada.
a través de teorías como lo que son la programación paralelas y en consecuencia pérdidas de algunas de las garantías y capacidades hechas por el modelo relacional de Edger-Frank-Codd, que es el modelo que tradicionalmente conocemos en cuanto a lo que es las bases de datos relacionales. Bien, y comienzo con esta pregunta que ya le he hecho en otras ocasiones, que si alguno de ustedes ha estado en los webinars anteriores de esta semana, posiblemente ya le parezca algo repetitivo. No lo vean así algunos, porque esto también va orientado a personas que quizá están aprendiendo y entendiendo lo que son estos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, la misma pregunta le hago en otras sesiones. ¿Cuál fue tu primera computadora? A ustedes que están aquí, ya sean los millennials, los centennials, ¿qué oportunidad, cuál fue la primera PC o laptop que tú tuviste? Vamos a ver los comentarios aquí. Una Dell, una Pentium. Ajá, sígame diciendo. ¿Cuáles modelos tuvieron la oportunidad? Una desktop compact, me dice por aquí Rolando. Muy bien, excelente. Vamos a utilizar una de ejemplo de toda esta. Supongamos, vamos a tomar de ejemplo la Apple II. Bien, la Apple II fue uno de los primeros modelos que lanzó Apple en 1977. Muchos de ustedes, ni yo mismo siquiera, habíamos nacido para ese entonces. Bien, en esa época las computadoras utilizaban disquetes. Ustedes ven el icono que uno utiliza para darle a salvar en un documento o programa, en Word o en alguno de esos programas. Esto es para los millennials y centennials, la pregunta, que andan por aquí. Esa es la versión miniatura. La versión original, más o menos, era de este tamaño. Vamos a ver si alguno de los chicos de aquí, quizá más de 40 años, pues pudieron ver esto. Estos tipos de disquete, de almacenamientos de la época. La versión original de la miniatura de cuando uno salva los archivos que uno está trabajando. Estos de las fotos todavía eran muy modernos para la época. Entonces, chicos, volviendo a la Apple II, esta tenía un tamaño en disco de 140 kilobytes. Para tener el sistema operativo y los programas de ese entonces, imagínense ustedes que para esos tiempos no se habla ni de megabytes ni gigabytes, comúnmente como lo hacemos hoy en día, ya sea para descargar una película, un MP3 o cualquier otro archivo de esos que pesan más de 1 megabyte. Para que vayan haciéndose de una idea de la evolución que ha tenido el crecimiento de los datos 43 años después. Ustedes se imaginan, ¿eh? Bien, entonces, tomando esto de inicio, tenemos, partiendo de la premisa, que data pequeña es cuando ésta cabe en una RAM y Big Data cuando ésta explota porque no cabe en una RAM. Entiéndase que es tanto el tamaño contenido para la capacidad que soporta que hace que se te frise la máquina. ¿Se les ha frizado alguna vez a algunos de ustedes su computadora por tener saturado el disco o la memoria? Supongo que sí, a todos nos ha pasado. Entonces, ¿qué tan grande es el Big Data? Veamos un ejemplo de cómo crecen los datos llegando a convertirse en Big Data en comparación con la magnitud en cuanto a tamaño se refiere de cosas en la vida real. Este concepto que les voy a mostrar va dirigido tanto a personas informáticos como no informáticos, que hasta mi sobrino pequeño lo puede entender y tu hijo pequeño, tu hija. Vamos a ver. Entonces, comenzamos con la primera unidad de almacenamiento que se llama byte. Supongamos que un byte representa el tamaño de un grano de arroz. Luego le sigue el kilobyte, representándolo como una taza de arroz. Después viene el megabyte, que ya ha crecido a 8 sacos de arroz. Ya este megabyte se ha quedado corto y pasó a ser gigabyte, porque se ha convertido en 3 camiones de arroz. Viene más grande la cosa.
Ese gigabyte se agrandó a 1 terabyte, que equivale a 2 barcos con contenedores de arroz. Pero ese terabyte queda corto antes el tamaño de la ciudad de Santo Domingo, que pasaría a ser 1 petabyte. Después viene el exabyte. Ya hablamos de miles y miles de las anteriores, comparado con todas las demás, a 1 exabyte, lo que equivaldría a América Central y el Caribe. Pasamos al zettabyte, que cubre el Océano Pacífico. Y finalmente tenemos un yottabyte, una bola de arroz del tamaño del planeta Tierra. ¡Wow! ¿Qué les parece? Una exageración. Entonces, aterrizando un poco al plano informático, comparamos el byte y kilobyte con el tamaño de nuestra Apple II, que vimos anteriormente. Luego, tenemos aquí lo que es el megabyte y el gigabyte. Este ya va representado, o sea, a un nivel superior. Lo podemos comparar ya con una computadora de escritorio promedio después del modelo anterior. Terabyte y petabyte con la unidad de tamaño abarcado por Internet. Exabyte y zettabyte ya cae en categoría de Big Data por su magnitud. Luego les voy a explicar el elefantito lo que significa. ¿Quiénes son los que manejan este flujo de información de exabyte y zettabyte en cuanto a almacenamiento se refiere? Tenemos empresas como Google, Microsoft, Facebook, Amazon, IBM, Teradata, entre otras, por mencionar algunos ejemplos. Ya en yottabyte, que es una monstruosidad, que sería como una bola de arroz del tamaño del planeta Tierra, en cuanto a datos se refiere, representaría nuestro futuro. ¿Qué opinan ustedes? Big Data no se trata del tamaño de los datos, sino del valor que contienen esos datos. De nada nos sirve a nosotros tener cantidades de información basura almacenada si no va a tener un fin comercial o productivo. Detrás hay otros procesos como limpieza de datos para convertir esta data en un valor real. Saben que el nuevo oro del siglo son los datos, la información. Eso es lo que obtiene el valor hoy en día. Un ejemplo de ello son las estadísticas y los análisis que hemos estado mirando en estos días con el tema del COVID-19. Ustedes saben que cada día salen unos reportes y eso. Pues esto tiene que ver con Big Data. Les hago esta pregunta en el chat, chicos y chicas. Pueden ir contestando. ¿En dónde podemos imaginarnos hay almacenado tal volumen de información? Vamos a ver qué dicen los demás. En servidores, dice Luis Ángel, Ariel, redes, así es, ¿qué más? Síganme diciendo. ¿En dónde podemos ver almacenados grandes flujos de informaciones? Porque no solamente se trata de equipo de infraestructura, tenemos la parte de la vida también, la vida como tal que genera datos, pero en que transacciones exactamente, Netflix, redes sociales, muy bien, excelente. Exactamente, así es. En todos esos medios que ustedes han mencionado y más, está presente el Big Data. Tarjeta de crédito, cuando se va al supermercado, que tú pasas un producto por el lector, todo eso se almacena en algún lugar, ¿verdad que sí? Toda esa es información. Tenemos en almacenamiento en la nube como Google Drive, en listas de reproducción como Spotify, con archivos en formato .mp3, mp4, WAV, entre otros, que detrae un formato que se llama VLOP de datos. Por cierto, Spotify utiliza MongoDB para organizar sus listas y almacenar tales cantidades de información para que se hagan una idea, o sea, cuáles empresas están utilizando lo que es el Big Data, las tecnologías de Big Data. También presente con archivos de video en formato MPG, MP4, AVI, entre otros, cargados en YouTube.
Las conversaciones almacenadas en formato texto en cada una de las plataformas de redes sociales. Todo eso a nivel masivo entra en lo que es Big Data. En sensores de datos, geolocalización y procesamiento de imagen, lo que es la aplicación de Uber, por ejemplo, todo eso de geolocalización, de los dónde están ubicados cada punto, en la parte de procesamiento de imagen, todo eso se almacena en algún lugar. O sea, no hay que solamente la aplicación y ya, como muchas veces uno piensa. Todos esos datos están siendo almacenados constantemente, cada segundo. Datos en grafos, como lo utilizan algunos organismos de inteligencia para vincular personas, entidades, etcétera. Lo que es la agencia internacional de, ¿cómo es? De la Agencia Internacional de Investigación, la CIA, ¿verdad? Sería, entre otros. Todos ellos utilizan herramientas de este tipo y almacenan grandes flujos de información. En consecuencia, todo esto generamos grandes cantidades de datos cada segundo. En cada instante se están generando grandes flujos de información constantemente, omnipresente, simultáneamente. ¿Cómo se estructura este tipo de datos e información? De manera estructurada a través de fuentes de datos tradicionales como bases de datos SQL, que ya muchos de ustedes conocen, semiestructurada, como se gestiona la mayoría de las fuentes de datos en Big Data, ya sean archivos de texto plano, XML, CSV, bases de datos no relacionales, un MongoDB, por ejemplo, un CassandraDB, que de esto le vamos a dar más información también en otras exposiciones. Y de manera desestructurada, lo que vimos en el slide anterior, data en video, audio, entre otras. ¿Y qué hacemos con todos esos datos? Estos sirven para agregación y estadística como un data warehouse y procesamiento OLAP para análisis de datos. Un ejemplo, en estos días hemos estado mirando la importancia y el uso del análisis de los datos con el tema de la pandemia del COVID-19 al ver los informes diarios. Para búsqueda de patrones y palabras clave o análisis de sentimientos, en lo que es la minería de datos y modelado estadístico, análisis predictivo, prescriptivo y descriptivo, entre otros. En el Big Data eventualmente se generan datos nuevos constantemente. Uno de los medios más concurridos es la data generada a través de Internet. El análisis y procesamiento de estos datos no está diseñado para ser user-friendly. Es decir, la parte detrás del flujo de datos, y no me refiero a la visualización, que es otra fase distinta a lo que es la infraestructura en el manejo y almacenamiento de estas cantidades de información. Las diversas fuentes de datos de donde podemos obtener y migrar este flujo de datos son múltiples, a través de información generada por usuarios de aplicativos, softwares, sensores, IoT, entre otros, como diversas fuentes de ingreso de datos. Tenemos las 4 Vs del Big Data, que son volumen, variedad, velocidad y veracidad de los datos. Las 4 V del Big Data. Miles y miles de quintillones de datos son generados cada minuto. En lo que ustedes y yo estamos hablando en estos momentos, ya se imaginarán toda la información que se está moviendo en todo el mundo en estos momentos, en este instante. A eso es que se refiere el Big Data.
Entonces, ¿por qué Big Data? El Big Data incrementa la capacidad y potencia de almacenamiento que conocemos, mejora la disponibilidad de los datos, entre otras. El 90% de los datos creados en el mundo hoy en día han sido creados en los últimos 4 años. Ustedes se imaginan, entiéndase lo que le hablaban en un principio, el flujo de información, el gran flujo de información que se ha venido generando desde los últimos años, se ha comprobado que el 90% se han creado hoy en día. O sea, ya estamos prácticamente en grandes unidades de almacenamiento de datos a la que conocíamos anteriormente y tradicional. ¿Cómo nosotros convertimos el Big Data en valor? Como les decía en principio, para que esta cantidad de datos sea considerada Big Data y la misma sea transformada en valor, debe realizarse detrás un proceso detrás de ETL. ETL significa carga, extracción y transformación de los datos. La proliferación de los datos en nuestro mundo es inmensa. Detrás de las 4V del Big Data, antes de llegar a analizarse, nosotros tenemos actividades, conversaciones, palabras, voz, social media, búsqueda de información, buscadores, fotos, videos, sensores, entre otros, infinidades de medios y formas en las cuales se generan los datos. Estos serían los medios desde donde se crean los datos que obtenemos de estos para luego pasar a un análisis. Ustedes mencionaron anteriormente de dónde se generan estas informaciones, a través de cuáles medios, o ya sean mecanismos físicos, infraestructura, usuario y demás. Pues cómo nosotros pasamos a convertir eso a valor. Y según su finalidad y objetivo, podría ser análisis de texto, análisis de sentimientos, de conocimiento facial, análisis de la voz, de movimiento, entre otros, lo que se traduce en valor. ¿Y qué hace al Big Data diferente a otras tecnologías de almacenamiento? En la mayoría de los casos es generada automáticamente por una máquina o por un sensor embebido en un motor. Un ejemplo de esto serían los IoT, que es otra de mis conferencias, lo que son el Internet de las Cosas. Seguro alguno de ustedes tiene algún reloj, ¿verdad? De IoT o alguna cámara que haga un IoT o cualquier otro tipo de dispositivo que genera datos con esto. Pues parte del Big Data, del ecosistema de Big Data, está el IoT. Otras herramientas utilizadas en analíticas de Big Data son Python. Aquí se usa mucho lo que es Python. Jupyter Notebook, lo que es el entorno de Anaconda Navigator. R, que le voy a hablar en un momento acerca de R. Spider, entre otras. Tenemos una serie de librerías aquí y hay que tener una serie de habilidades de programación como tal para procesar lo que es la analítica de datos como tal. En almacenamiento, aquí se usa lo que es no SQL, que son bases de datos no relacionales, como HBase, Cassandra, MongoDB, CouchDB, React, entre otras. Tenemos una serie aquí de bases de datos no relacionales que son más flexibles a la hora de almacenar estas grandes cantidades de información a lo que son las bases de datos que ya conocemos tradicionalmente. Pues aquí están más descentralizadas por el tema del gran flujo de información. Hadoop, que es uno de los software por excelencia que se utiliza para procesar Big Data, fue creado por Doug Copthing y Micah Farrell en 2005. Fue desarrollado originalmente para soportar la distribución del proyecto de búsqueda Nudge, que fue inventado por la empresa Yahoo en ese entonces, e inspirado en los documentos GFS de Google. Es decir, Google tiene su propio sistema de archivos que ellos crearon. Y MapReduce, que es otra de las tecnologías que usa Hadoop. Hadoop se ejecuta en hardware básico, a diferencia de otros software de almacenamiento escalable. Este tiene un bajo costo por gigabyte,
es de código abierto, de código libre, mantenido bajo Apache. Tiene capacidad para almacenar petabytes de datos en un solo clúster. Es escalable. Permite añadir nodos al clúster y bien robusto, capaz de manejar la mayoría de fallos de hardware. Esta es una de las soluciones que se han venido utilizando para lo que es el almacenamiento escalable y masivo de Big Data, Hadoop. Ya si desean más información acerca de Hadoop, pueden buscar en Cloudera o escribir en el buscador Hortonworks Hadoop para que puedan visualizar y de hecho pueden descargar un sandbox para practicar y utilizar este tipo de herramientas que es abierta, de código libre abierto. De R les puedo decir que te ayudará a llevar a cabo tus proyectos estadísticos en ciencia de los datos. Es un entorno de edición y ejecución visual de código libre también. A largo plazo es una habilidad que tú puedes adquirir invaluable que mejorará tu carrera en esta área de ciencia de los datos. Tu viaje en R comenzará con los antecedentes teóricos y el manejo de los tipos de objetos y datos. Por un lado, tenemos R como lenguaje de programación, es decir, la base. Y por otro lado, el IDE de R, que es RStudio, la interfaz gráfica que se utilizará para trabajar con R. Voy a generar rápidamente unos gráficos a través de R. Les voy a ir mostrando cómo R me permite generar estos gráficos. Vamos a pasar un momento a la herramienta de RStudio para que ustedes vean cómo funciona esto de minería de datos y analítica de datos con R, que es una de las herramientas principales en lo que es ciencia de los datos como tal. Voy a pasar un momento al programa. Permítanme un momento. Me dicen si pueden ver mi pantalla del programa de R. ¿Pueden visualizarlo? Bueno. Bien, chicos. En este demo, a continuación, les voy a mostrar datos obtenidos en Internet. Vamos a reproducir un video de Hans Rosling con una librería específica llamada Google Viz. Primero, les voy a mostrar cómo incorporar datos al entorno de R. Lo primero es asegurarnos de que hemos instalado una librería que se llama R Markdown, o en español R Markdown, que es una librería de R para conectar la data y a la vez correr código sobre la misma. Vamos a ejecutar aquí. Actualmente estoy en el IDE de... Ah, no se ve, perdón, discúlpenme. Parece que sigo en el... Solamente estuve compartiendo el PowerPoint, perdónenme. Vamos a ver si ahora se ve. Momentito, por favor. ¿Se ve ahí el IDR? Me dicen si se ve ahora. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Gracias. Y disculpen. Entonces, chicos, continuamos. Les decía, aquí estoy en lo que es el entorno de RStudio. Es uno de los programas por excelencia que se utiliza en lo que es el área de ciencia de los datos para analítica de datos, minería de datos. A través de grandes archivos que podemos obtener, ya sea CSV, XML o cualquier otro documento plano, o a través de una base de datos incluso, podemos conectar eso con R y de ahí hacer análisis estadístico, generar gráfico, dashboard, entre otros. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido por acá. Yo les decía que primero, antes que todo, para hacer este ejercicio necesito descargar unos paquetes, unas librerías. Hay una que se llama R Markdown. Ya la había ejecutado aquí. Aquí debajo yo tengo
tengo lo que es la consola, en donde van saliendo los resultados que yo voy ejecutando arriba. Entonces yo le voy a ir diciendo. Ya yo pedí los paquetes. Aparentemente ya yo lo tengo instalado en mi RStudio. Ahora lo que voy a hacer es a cargar la librería de R Markdown, que es la que voy a estar utilizando. Como ya yo tengo el paquete instalado, ya yo he cargado mi librería de R Markdown. Antes de empezar a trabajar con los datos de paquetes, descargaremos archivos directamente de Internet para incorporarlos a R. En este caso, yo escogí un archivo zip cualquiera descargado de Internet que contiene información en formato CSV y RData. Yo voy a proceder a cargar ese archivo. Incluimos la URL del archivo en zip. Si se fijan, aquí a mi lado derecho, superior derecho, donde dice Environment, dice Values URL. Ahí está cargado el archivo desde Internet. Ahora voy a proceder a definir una variable en el nombre del archivo. Aquí, perdón, archivo. Yo le llamé archivo a mi variable. Y vemos el resultado. Aquí a mano derecha, igual, arriba de donde está URL, dice archivo, ahí yo cargué esa variable. ¿Sí se ve? Descargaremos el archivo a nuestra máquina en una ubicación temporal con esta función download file. Ahí está. Y por último, leemos el archivo que se guardará en el objeto datos. Esta vez usamos la función readTable, una de las funciones de R. Vamos a ver. Bien, ahora vamos a ver unos primeros análisis en R, como por ejemplo, las primeras filas de datos que hemos cargado. Déjenme, no sé si te lo logran ver, poner un poquito más grande. Sí. Vamos a ver si se ve mejor por ahí. Dígame si se ve mejor en su pantalla. Y lo puse un poco más grande. Bueno, ahí vimos una primera parte de los datos. Ahora voy a hacer un summary a los datos que he cargado ya previamente. Aquí abajo donde dice consola es que se ven los resultados de los datos que yo he estado cargando. Hay un summary ahí. Vamos a ejecutar ahora str para ver la estructura de los datos. Ahí estamos mirando en práctica lo que hace esta herramienta de R, que es muy utilizada, como le mencionaba, en ciencia de los datos. Entonces ahí vimos un pequeño resumen de la data cargada. Ahora les mostraré otra librería que se llama Google Viz. Miren, Google desarrolló hace tiempo una librería llamada Google Viz, que nos permite crear gráficos interactivos en HTML. Vamos a trabajar un poco con esta librería. Antes de empezar, hay que asegurarse que está instalado Adobe Flash Player y conceder los derechos a localhost para acceder a este componente. En este caso, es reenviar los datos a Google, que es el encargado de hacer la renderización, por lo que es necesario tener una conexión a Internet. Primero nos encargamos, nos aseguramos que esté instalado el paquete y si no, lo instalamos. En mi caso ya yo lo tengo instalado. Ahora cargaremos la librería de Google Viz. Bien. E instalamos dos librerías más que son necesarias. Se llama Shiny, que es una librería de R para visualización de gráfico. Muy bien.
Ya yo tengo mis librerías instaladas. Ahora veamos un gráfico de ejemplo con los datos que habíamos bajado de internet al principio, que yo le mencioné, usando la función GBIS Motion Chart. Vamos a ver porque tengo que salir al navegador. Déjeme compartirle el navegador. Aquí. Bien, me dicen si pueden ver el navegador. Cambié de pantalla. Como se puede ver, si se ejecuta en el entorno, al general HTML no aparece. Al ejecutar el código, se abre una ventana en el navegador, es decir, en 127.0.0.1, donde procederemos a generar el código. Este abre una ventana en el navegador. Vamos a elegir las variables a seleccionar, el tipo de gráfico. Como siempre, si escribimos en la consola símbolo de interrogación GBIS Motion Chart, que es la función que hemos ejecutado, accederemos a la ayuda. No sé si ustedes están pudiendo ver el gráfico. Veo que sí, en el navegador. Muy bien. Fíjense que el gráfico generado nos extrajo la data que uno le colocó en principio. Nos muestra un resumen aquí de los datos y los campos con los valores obtenidos. También en diferentes formatos, de manera gráfica. Si se fijan ahí, aquí lo he estado cambiando. Y le quito el cotejo y va desplegando diferentes datos. Eso es en cuanto a esa librería que yo le estuve mostrando. Bien, entonces volvamos a RStudio. Si uno quiere saber ayuda acerca de esta, uno le pone aquí, a ponerle símbolo de interrogación, GBIS Motion Chart, que fue la que utilizamos. Aquí en la derecha inferior donde dice Viewer, ahí se va a ver ahora las informaciones de ayuda acerca de la librería que hemos utilizado. Te dice cuál es el uso, el argumento, para qué sirve y toda la descripción del lugar de esa librería. Bien, continuamos. Vamos a utilizar otra ahora que se llama BigNet, Google Viz. La voy a ejecutar para que vean más gráficos aquí en R. Poner esto un poquito más grande. Ponerlo ahí, generar un PDF. Mostrárselo aquí. Bien, aquí en la parte derecha, debajo, podemos ver los diferentes tipos de gráficos generados con el Google Viz y la capacidad que tiene R para que se hagan una idea de generar gráficos, ya sea gráfico de barra, pie chart, de pastel, entre otros, partiendo de los datos. Aquí se hace mucho lo que son análisis estadísticos, matemáticos. Se usa mucho esa parte para generar este tipo de gráfico. Miren, los gráficos de barra, de burbuja, diferentes tipos de gráficos. Eso lo voy a ir mostrando. Mayormente estas herramientas
no solamente la utilizan informáticos, la utilizan también economistas, la utilizan matemáticos. O sea, no es una herramienta que está limitada a lo que somos personas de informática, sino mayormente la utilizan los estadistas para hacer reportes y eso. Se pueden generar mapas también, mapas con datos, que eso es lo que hace esta librería de Google también, que nos está mostrando los mapas que podemos ver así con datos. Entiéndase, por ejemplo, en qué ciudad, en qué país se generó más venta, o vamos a ponerlo en el contexto del COVID, en qué país hay más número de contagios. Todo eso se puede hacer aquí en R. Es muy completo. O sea, para lo que es análisis estadístico, lo que es R es una versión más avanzada de Excel para generar gráficos, vamos a decir así. Un histograma se puede generar también. Diferentes tipos de visualización de datos de diferentes formas. Es una poderosísima herramienta para generar datos y gráficos partiendo de los datos. Muy bien. Entonces, vuelvo acá. Me dicen si pueden ver la pantalla, que he cambiado. Bien, chicos. En resumen, el flujo de trabajo en ciencia de datos se basa en: uno, compilar datos desde diferentes fuentes y almacenarlos para un acceso eficiente. 2, explorar y visualizar los datos a través de paneles. Y 3, el tema más animado en el aprendizaje automático de la ciencia de los datos, el machine learning. Si desean tomar los diplomados que tenemos disponibles de Hadoop y R, pueden acceder a nuestra página www.bigdatadeo.org en la sección diplomados para que se inscriban. Por el momento lo tenemos disponible virtualmente, ya saben, para esos futuros científicos de datos e ingenieros, ingenieras científicas en Big Data, aprovechen esta gran oportunidad. Ciencia de los datos en estos momentos es de las carreras mejores pagadas en el mundo. Finalmente, quiero invitarles también al Datatón 2020, en donde tendremos varios escenarios para jugar con datasets y buscar solución a los casos que nuestro equipo tiene preparado para ustedes. No importa si son principiantes o si tienen algún conocimiento básico de esto, porque ahí le vamos a brindar talleres, capacitaciones. Ya las inscripciones están abiertas y el cupo es limitado. Así que en la página de Big Data DO ustedes pueden recibir más información. Anímanse e inscríbanse para estos días de quedarnos en casa, pues no pues sería de gran valor para nuestro desarrollo profesional. Habrán grandes premios para los equipos ganadores. También se realizará en línea, así que ya saben, quédense en casa con Big Data DO y con una PEC. De mi parte, es todo. Las preguntas, estaré abierto a algunas preguntas para contestarlas. Yo soy José Aquino. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Les voy a permitir unas cuantas preguntas por si tienen en el chat para aclarar sus dudas. Chicos, muchas gracias por su atención y su tiempo. Voy a recibir algunas preguntas. Muchas gracias, Jennifer. Gracias a ti por haber participado con nosotros, por haber estado por aquí esta tarde de hoy. ¿Alguna curiosidad, alguna pregunta que tengan con respecto al tema? Le puedo ir diciendo que lo que esta carrera de ciencia de los datos y Big Data es algo nuevo en el país.
Es un tema que está creciendo ahora mismo acá y se va a requerir de mucho personal, ¿cómo es? Muchos profesionales que tengan este tipo de conocimiento. Yo solo le mencioné alguna herramienta, pero hay muchísimas. Está Tableau para visualización de los datos, ClickSense, Pentaho Business Analytics, tenemos Hadoop, a ver, MongoDB, yo le mencioné a ustedes. O sea, hay muchas herramientas dentro de este mundo que usted puede desarrollarse y sobre todo es muy bien remunerada la carrera. O sea, para el que le guste base de datos, y lo que es la parte de ciencia de los datos, analítica, le dejo de tarea buscar en internet, en estos portales de internet de empleo, como Indeed, Monster. Ustedes ponen Data Scientist o Big Data Engineer y buscan escala salarial. Y ustedes se van a fijar que los sueldos son interesantes, muy motivadores. Entonces, ahora mismo muy demandada la carrera. Si buscamos, por lo menos en el extranjero, acá en RD te diría que no, pero en el extranjero hay una alta demanda, ¿entienden? Porque lo que es la ciencia de los datos como tal, ajá, Power BI, menciona Anderson, Power BI es otra de las herramientas, y es una carrera de verdad que es muy interesante, muy bonita, que yo sé que mucho de y no tienen que ser de informática, o sea, en ciencia de datos hay diferentes perfiles, déjeme decirle, como le mencionaba, hay economistas, en el equipo de nosotros, Big Data DO, por ejemplo, Ana Tavares, que ha estado con nosotros, ella es financiera, tú ves, ella es economista. También hay gente de matemática. Aquel estadístico tradicional o matemático que quizá quiera destacarse más, pues puede irse por esta carrera de la ciencia de los datos y le va a ir muy bien. Y hay diferentes perfiles multidisciplinarios. O sea, no tiene que ser solo de informática, ya el mundo está abierto a habilidades multidisciplinarias que se requieren mucho en esto de la ciencia de los datos. A ver, Luis Ángel, a un estudiante de negocio internacional le sería factible. Claro que sí, yo tengo un colega que él es de administración de empresas y él estudió conmigo en el máster de Business Intelligence y Big Data, porque va muy de la mano con los negocios. Tú puedes conocer la herramienta, pero tú tienes que conocer el modelo de negocio, de cómo tú puedes potencializar esos conocimientos, cómo tú venderle de manera eficiente a la alta gerencia lo que tú estás desarrollando, mostrarle los gráficos, los dashboards. Y aquí cualquier carrera que tenga que ver con negocio o números como tal es complementaria a esta. Yo entiendo que sí, Luis Ángel, que puede complementarse. Vamos a ver, chicos. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Estamos casi concluyendo. Estamos aquí hasta las 5. Un placer, Estrella. Qué bueno que te sirvió. A ustedes. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, vamos a concluir en la tarde de hoy de este webinar de Big Data y minería de datos. Espero que haya sido de su agrado. A ver, la Big Data puede servir como uso personal, Luis Ángel. Para fines de aprendizaje, sí. Tú puedes comenzar entrenándote con, por ejemplo, un dataset enorme de información y tú puedes comenzar a capacitarte. Ahora, la finalidad del Big Data es que, como le mencionaba en la conferencia, que sea de valor, que tenga un valor comercial. O sea, hay que ver qué tipo de datos tú tienes almacenado, o sea, qué tanto valor puede tener este para algún negocio o alguna finalidad en específica. Así que, pues, para fines educativos, pues sí, tú puedes tener mucho datos ahí. Muy bien, chicos. A la orden, a sus órdenes. Pues nada, ya saben, manténganse en contacto con el Z para las próximas capacitaciones que vamos a tener ya con más tiempo y a detalle de cada una de estas herramientas y tecnología de Big Data como tal y lo que es inteligencia de negocio. Es muy importante, no está de más saber acerca de estos conceptos. Manténganse en contacto entonces. Cualquier inquietud que tengan, pueden escribirnos, ya sea a PEC por el medio que ustedes llegaron acá al webinar. De nada, pues muchísimas gracias por su tiempo, que pasen un feliz resto del domingo y seguiremos en contacto para otras conferencias. Hay otra conferencia que yo tengo que se llama
acerca de los IoT, que son el Internet de las Cosas. Tengan una feliz tarde y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. En nombre de APEC, el Z, Big Data DO y gracias a Streamelovers, que ustedes llegaron a nosotros gracias a la transmisión de Streamelovers. Pasen una buena tarde.